Hoy como nunca se mantiene vigente la cita famosa de Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La luz del sol es el mejor desinfectante. Frase que recalca la importancia de la transparencia en la actividad pública para dar claridad al actuar de todas las autoridades y que da cabida a uno de los campos del derecho a la información, que es el derecho de acceso a la información pública, el cual, sin lugar a duda, es la fuente primigenia para conocer el actuar gubernamental respecto a las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar derechos humanos adquiridas por el artículo primero constitucional. Así, el INAI se ha constituido como un actor fundamental en la vida democrática de México, pieza clave precisamente para sacar a la luz toda aquella información necesaria para empoderar a la sociedad, para desinfectar a aquellas personas que se apartan de su deber al servicio público y para ser un aliado de la sociedad civil. Como muestra de lo anterior, resalto cómo es que el INAI ha impulsado como un órgano garante del derecho humano de acceso a la información, diagnósticos, políticas públicas y estudios en materia de transparencia proactiva, gobierno abierto y acceso a la información. Ejemplos que contribuyen a la consolidación de la democracia en el país y que han permitido que este instituto trabaje de manera cercana con la sociedad. En materia de gobierno abierto destaco que desde el 2011 el entonces IFAI ha formado parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, un nuevo modelo de gobernanza en donde se establece una serie de compromisos que se acuerdan entre la ciudadanía, este órgano garante y el gobierno federal. Actualmente, el INAI colabora como actor central en esta alianza, con la convicción de sumar autoridades como por ejemplo la FGR al cumplimiento de los compromisos establecidos por parte del Estado mexicano. Por otro lado, quiero destacar que desde el año 2015 se inició la estrategia de co-creación desde lo local, con la participación de 2 entidades federativas, siendo en esta iniciativa un espacio permanente de diálogo que permiten desarrollar planes de acción con compromisos entre gobierno y sociedad civil para resolver problemas públicos. Actualmente quedan solamente 2 entidades federativas para sumarse a esta alianza. Actualmente, en el marco de los trabajos del Comité Coordinador de la Alianza y en el marco del cuarto Plan de Acción, trabajamos en la estrategia de transparencia y rendición de cuentas para la atención de la pandemia por COVID-19, que pretende incluir diferentes acciones en materia de transparencia y de rendición de cuentas orientadas a que la ciudadanía pueda conocer las acciones gubernamentales en materia de contrataciones, gasto público, ocupación hospitalaria, adquisición de materiales, erogación en programas sociales, asociados, transferencias federales a las entidades federativas, entre otras. Ahora bien, estudios como la métrica de gobierno abierto, modelos teóricos elaborados para clarificar conceptos y criterios, guías de apoyo, formación de personas en el tema, entre otras cuestiones, son solo algunas de las muchas actividades que dentro de este instituto se realizan en la materia y que quiero señalar son referente a nivel nacional e internacional. En el campo de la transparencia proactiva, muchas cosas se han logrado también, porque estamos convencidos que existe un área de oportunidad muy grande para que los sujetos obligados publiquen información de manera voluntaria sin la necesidad de que se active un procedimiento de acceso a la información. Así, desde el año 2015 se han realizado proyectos que han sido bien recibidos por la sociedad. Por ejemplo, Follow the Money, proyecto que busca avanzar en la construcción de una gobernanza fiscal más abierta en todo el país que permita la participación ciudadana en todas las fases del ciclo presupuestario y que ha permitido encontrar desde los vacíos de información y áreas de oportunidad en la publicación y procesamiento de información presupuestaria, hasta las complejidades que se presentan en el entendimiento de esta materia con motivo del lenguaje técnico que emplean los actores públicos. En conjunto con el Sistema Nacional de Transparencia, se emitió normativa para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo el marco normativo. A la fecha, se han celebrado 4 ediciones anuales del proceso de reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva, teniendo como resultado los siguientes: 203 prácticas de transparencia proactiva evaluadas, 127 instituciones públicas participantes, 7 prácticas de transparencia proactiva que han sido reconocidas. El INAI cuenta también con el Banco de Prácticas para la Apertura Institucional, repositorio que integra un acervo de prácticas nacionales e internacionales de gobierno abierto y de transparencia proactiva que dan cuenta del potencial transformador que ofrecen la transparencia y la participación en la resolución de problemas públicos en distintos contextos y que ha servido como una fuente de inspiración, pero además ha permitido generar inteligencia y capacidades que han facilitado el diseño e implementación de iniciativas exitosas en materia de apertura institucional por parte de los sujetos obligados
organismos garantes y otros actores interesados. No puedo dejar de señalar el micrositio COVID-19, transparencia proactiva, conocimiento público útil, una herramienta derivada de la emergencia sanitaria provocada por el brote del COVID-19 para poner a disposición de la población información relevante y de calidad sobre el estado y la evolución de la pandemia a partir de análisis y procesamiento de más de 28,000 solicitudes de acceso a la información del 10 de enero del año pasado al 15 de diciembre del año pasado. A la fecha, se registran más de 87,000 visitas a dicho micrositio. Mención aparte merece el micrositio construido para la difusión de información oficial que ha venido ofreciendo el gobierno federal desde el pasado 29 de febrero de 2020, por conducto de la Secretaría de Salud, en sus conferencias de prensa vespertinas a la ciudadanía con relación al estado y la evolución de la emergencia sanitaria, en donde se han analizado 303 conferencias de prensa, lo que ha permitido la generación de contenidos amigables y accesibles para la población respecto a 98 temas identificados como relevantes y de alto valor público que fueron tratados en dichos espacios informativos. Ahora bien, en cuanto a las políticas que impulsa este instituto y conscientes de la importancia de contar con un diagnóstico que nos permita mejorar nuestro actuar, desde el año 2016, en conjunto con el INEGI, anualmente se trabaja en el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con el objetivo de generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de los organismos garantes y los sujetos obligados de las leyes de acceso a la información y de protección de datos personales en México. Incrementar la calidad de la información que se reporta en cada edición anual de este censo. Ese trabajo nos ha permitido conocer las capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar estos derechos y disponer de datos para la mejora de políticas públicas. En este mismo sentido, y también en acuerdo con el INEGI, desde el año 2012 se acordó levantar encuestas nacionales que permiten conocer el estado de la transparencia y los datos personales en México, afinando así su aplicación en cada edición para mejorar los resultados que se obtienen. La última edición, publicada en mayo del año pasado, amplió la muestra a 17,600 viviendas y completó 15,026 entrevistas en las que se recabó información de 6 categorías temáticas. De esta misma forma, tuvo una cobertura aplicable a 4 regiones del Sistema Nacional de Transparencia. Ese tipo de ejercicios permite hacer y tener una serie histórica sobre las estimaciones sobre el tipo de información que se consulta cotidianamente por la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de más de 100,000 habitantes, así como el medio a través del cual lo hace. De igual manera, se indaga sobre el nivel de satisfacción que tiene dicha población con la información que genera el gobierno, así como el grado de cumplimiento de diversas categorías deseables como confiabilidad, veracidad, utilidad, oportunidad, entre otras. Por otro lado, y saberos de la importancia de que las personas que ejercen su derecho de acceso y de que esto solo es posible en la medida en que cada vez más se socialice este derecho, este instituto ha impulsado en colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, o Plan DAI como se conoce, que derivó de un proceso público, abierto y colaborativo, teniendo como uno de sus fines la potencial solución de los problemas comunitarios que se identificaron y que surgen de la necesidad de impulsar una nueva agenda para socializar el derecho de acceso a la información en México. Una que brinda mayor sentido al ejercicio de esta prerrogativa y que estuviera dirigida a concretar y materializar casos de aprovechamiento con el fin de incrementar el conocimiento y ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública en México. Políticas como las contrataciones abiertas, publicidad oficial, comisiones abiertas, son proyectos que tienen por objeto incrementar y mejorar la oferta de información pública relativas en cada materia, brindando así pues las herramientas necesarias para registrar el gasto en esta materia como una acción cotidiana de las instituciones públicas mediante la implementación de un estándar de datos abiertos. Este tipo de proyectos deben de permanecer, replicarse y multiplicarse por el beneficio que por sí mismo genera y porque son muchos ejemplos que la transparencia en México es un tema que debe cuidarse y respetarse para que siga siendo el desinfectante que todo país necesita para tener una adecuada salud pública en todo su actuar. Concluyo. La transparencia y el derecho de acceso a la información democratizan el conocimiento porque permiten que las y los estudiantes accedan a datos públicos vigentes sobre sus temas de tesis, que personas con discapacidad adquieran información que por otra vía es costoso obtener, que comunidades en la lejanía, en la sierra, accedan a información sobre servicios públicos, que sepamos cuántas camas disponibles hay en un hospital que no es visible en las conferencias que señalan estadísticas y en datos generales.
El DAI, pues, es una vía personal para entender los asuntos del gobierno. El derecho de acceso a la información está asociado directamente a buscar, recibir y difundir informaciones y el Estado bajo el principio de transparencia y de máxima publicidad o divulgación, que debe permitir su ejercicio libre como piedra angular de la rendición de cuentas. Es útil señalar que la rendición de cuentas es lo que nos aleja de cualquier presunción de malicia en el servicio público. Es al INAI quien le toca garantizar que los sujetos obligados actúen bajo el principio de máxima publicidad, el cual implica, como en la presunción de inocencia, que toda información es pública hasta que se diga lo contrario. Y es también este organismo especializado y autónomo el que tiene la capacidad de brindar a la ciudadanía la certeza de la reserva de información, que a su vez no debe ser pública. Así, facultamos el derecho de que si una mujer agredida está en un refugio, no la perseguirán. A la ciudadanía que los proyectos petroleros o de energía se protegerán por seguridad nacional para evitar un ataque al Estado mexicano, o que un paciente pueda decidir hacer público o no su diagnóstico sobre salud sin que exista una presión por parte del Estado. Con los ejemplos señalados, es fácil observar que el derecho de acceso a la información protege la dignidad de las personas y esta a su vez permite el libre ejercicio de las libertades y el ejercicio de los derechos. No es un asunto de gobierno e instituciones, es el fundamento personalísimo de la interdependencia de los derechos humanos. El INAI es y debe seguir siendo referente a nivel nacional e internacional y es el reflejo de uno de los más destacados logros sociales del cual nos debemos sentir orgullosos.